La conocí un día por un comentario. Ella pedía información sobre algo que yo había publicado en uno de esos grupos de lobos y vampiros que hay en Facebook. Según fue muy interesante para ella, diciendo que le gustaban las cosas inexplicables y si eran de vampiros mucho más. Hasta me recomendó una historia que había leído por ahí en una página. Me dijo que se llamaba La asesina enamorada, creo era de una vampira. Al mirar su comentario, le contesté que me encantaba ese tema, también de hombres lobo y lo paranormal. No sé, pero algo había en ella, que aunque fue por este medio, se sentía dominante. Era como si me hubiese dado un toque de electricidad al tocar los cables opuestos, recibiendo una descarga eléctrica. ¿Sería casualidad? No lo sé, pero yo no creo en las casualidades. Lo real es que las cosas pasan por algo y quien las mueve es el destino. Somos solo madejas de hilo para él. Cuando leyó mi respuesta, yo estaba mirando la foto de su perfil para ver cómo era físicamente y en su historia tenía un mini video suyo. Vi que de sus ojos salía un brillo inusual y hasta creo tenía colmillos grandes porque le sobresalían de sus labios. En eso me contestó, pero ya no por comentarios, sino por un mensaje privado. Al principio fue algo reservada, supongo que era natural. Después me contó algo que vivió de niña, lo cual me pareció muy interesante. En sí, toda ella me parecía enigmática e interesante. Dijo algo así, como que si me gustaba morder gargantas. Yo, embobado como estaba por su lindura, solo me limitaba a decir que sí, sin poner mucha atención a lo que me escribía. Me contó muchas cosas sobre su vida y sentía que había interés hacia mí. A decir verdad, también la sentí por ella y le conté muchas cosas de mí también. Se sorprendía de lo que le contaba, incluso me dijo que presentaría algunas de mis cosas que vio en mi perfil para su tesis de la universidad. Le parecían temas muy interesantes para su carrera y más las de chupar sangre. Su mensaje me hizo reír, creyendo que lo decía de broma, pero lo había dicho muy seria. Luego ya reíamos de nuestras locuras, parecía que compartíamos en todo, diciéndome que le gustaba platicar conmigo. Mi corazón dio un vuelco de felicidad. Luego me envió una foto y miré que un hilillo de sangre le escurría por un lado de su boca en dicha foto. Yo creí que era una mancha de su pintura labial y no le di mucha importancia. Era tanta mi emoción que ni cuenta me di que ya teníamos horas chateando. El tiempo había pasado volando sin sentir. Ya era de madrugada, pero ninguno de los dos queríamos irnos. Era extraño, pero en ocasiones me sentía como hipnotizado por ella. La sensación era como si estuviese atrapado dentro del monitor. Mi habitación daba vueltas, estaba mareado, parecía estar borracho. Noté que sucedía cada vez que miraba fijamente el video de su historia. Así, con ese malestar, le prometí compartir lo que me había contado. Quería que parte del mundo leyera su historia, esperando les gustara como a mí me había gustado. También le prometí escribir algo sobre lo paranormal que le podría servir para sus estudios. Después nos despedimos prometiendo volver a platicar. Entonces caí profundamente dormido, sin apagar siquiera el computador. Algo raro me sucedía. Ya dormido, la empecé a ver en mis sueños. Un sueño muy lúcido, como si realmente lo estuviera viviendo. Veía que se acercaba a mi ventana volando para entrar. Vivo en un segundo piso, entonces, con el mismo brillo hipnotizante que había visto en sus ojos, me ordenaba que le abriera. En el sueño me resistía, pero ella, convirtiéndose en humo, lo atravesaba como si nada, deslizándose hacia mí. Yo estaba estático cuando me abrazó semejante a un maniquí. Luego, de su boca salieron unos enormes colmillos
y los clavó en mi garganta, succionando mi sangre. En eso, desperté muy sobresaltado y sudoroso, recordando esa pesadilla tan real. Miré la pantalla de mi computador y allí estaba la foto de ella, estática, parecía estarme viendo. Era extraño porque abarcaba toda la pantalla. Rápidamente la apagué, pensando con un leve dolor de cabeza el por qué había soñado eso. Cuando por la mañana nos saludamos por internet, la sentí un poco diferente conmigo. También le vi una extraña sonrisa, como de satisfacción. Parecía saber lo que había soñado. Incluso me hizo el comentario de qué tanto había soñado con ella, lo cual hizo que mi cuerpo se cimbrara. ¿Cómo podía saber eso? Tratando de disimular, le contesté que no había soñado nada, pero dibujando una maliciosa sonrisa en sus labios me dijo: mentiroso, aún traigo el sabor en mis labios de tu sangre de anoche. ¿Qué carajos me había dicho? No podía ser posible eso. Ahora estaba más intrigado y asustado que antes. Era extraño, pero estaba algo débil y no sabía por qué sentía como si hubiese tenido sexo toda la noche. ¿Pero con quién? Si tan solo soy un chico de 20 años que vino aquí para estudiar y vivo solo. Sentía la necesidad de comer mucho para reponer mis energías y me despedí de ella. Sin embargo, no fue por eso que quise irme. Era porque la verdad me había dejado muy intrigado lo que me dijo. Luego que se hizo de noche, caía de sueño y me tumbé en la cama sin desvestirme, quedando dormido casi al instante. Entonces, ella nuevamente apareció en mis sueños, pero esta vez yo le abrí sin que me lo pidiera. Su enigmática mirada me tenía dominado y vi cómo era realmente. Un ser horrendo con garras y colmillos enormes, de grandes orejas picudas. No tenía fuerzas para oponer resistencia, me tenía en su poder. Podía hacer conmigo lo que quisiera. No sé qué tanto me hizo en el sueño, pero fue excitante, porque yo también lo había disfrutado. Y cuando desperté por la mañana, estaba completamente desnudo, aún con su sabor, siendo que no me quité la ropa al acostarme. La cama igual amaneció destendida. El cuerpo me dolía barbaridades, pero lo más horrible fue que al mirarme en el espejo vi un hilillo de sangre en mi cuello que salía por dos pequeños orificios causados por colmillos. Entonces me vino todo a la cabeza. No lo había soñado, fue muy real. Una vampira me estaba hipnotizando para hacerme sexo y chupar mi sangre. Sé que suena inaudito, pero no había otra explicación. Ese día no me conecté para no verle, quise evitarla, porque me di cuenta que por ahí hacía su conexión con su mente para poder entrar en mí. Mejor me puse a investigar sobre los vampiros para saber cómo poder protegerme de ella. Y me enteré que si seguía chupando mi sangre moriría o me convertía en uno como ellos, y las dos cosas me parecieron descabelladas. Con lo que investigué supe de algunas cosas que podían ser repelentes y aminorar su poder. Así que compré muchos ajos y los colgué en mi ventana. Partí algunos por mitad y embarré la puerta y ventana. Aunque me repugna su olor, también lo unté en mi garganta. Tenía 3 crucifijos de plata. Colgué uno en cada parte por donde podía entrar y la tercera en mi cuello. El cuarto olía a puro ajo y hasta yo mismo, pero no me importaba ya que era muy necesario. Ya por la noche no quería dormir, me daba miedo hacerlo y solo me recosté esperando que aquel ser apareciera para ver su reacción, creyendo que estaba bien protegido. No me había conectado en mi perfil y supuse que no podía hipnotizarme debido a que no la miré.
Pero estaba equivocado, porque de repente una voz en mi mente me ordenaba que quitara la cruz y los ajos de la ventana y que la abriera. Después de eso ya no recuerdo nada. Perdí la noción por unos momentos, hasta que un horripilante chillido me despertó. La ventana estaba abierta y yo parado frente a ella casi por caer al vacío. Como dije antes, no recuerdo lo que sucedió, pero supongo que quería chupar mi cuello. Siempre he usado el cabello largo, por eso creo que ella no había notado la cruz ni percibía el olor a ajo. Pienso que, al querer hacer mi pelo a un lado para clavar sus colmillos, el penetrante olor y la cruz de plata que traía colgada quemaron su cara, puesto que son muy poderosos para ellos y les hacen mucho daño. Fue por eso que salió huyendo, emitiendo ese espeluznante chillido, perdiéndose en la oscuridad. El ajo y la cruz habían surtido efecto. Ya solo esperé que amaneciera para tomar mis cosas. Perdería los estudios, pero más valía eso a perder mi vida, y me regresé al pueblo con mis padres para perderle la pista a aquel engendro vampiro, ya que si me hubiese chupado una vez más, no lo estaría contando. Por cierto, duré mucho tiempo sin usar las redes, pero estoy seguro que por ahí anda al acecho para cazar otras presas la vampira del internet.